práctica que vamos a ver hoy se trata de cinética química y de hacer un estudio cualitativo de las variables que pueden afectar a la cinética de una reacción. Como ya habréis visto en teoría o estaréis a punto de ver, la cinética es la parte de la ciencia que se ocupa del estudio de las velocidades de la reacción y de las variables que la afectan, tales como pueden ser la concentración, el tipo de sustancia, la temperatura, de todo ello se encarga la cinética. ¿Por qué ocurre una reacción química? Pues para que una reacción química tenga lugar, las moléculas reaccionantes tienen que chocar de manera eficaz, ¿vale? Eso, y para ello deben tener una energía adecuada, ¿vale? Una energía mínima necesaria y a su vez deben tener una orientación adecuada. La energía mínima que deben tener las moléculas reaccionantes, no sé si la habréis visto en clase ya, lo veremos, pero lo vamos a ir viendo. Si representamos la energía frente al avance de la reacción, ¿vale? Y tenemos aquí reactivos, en este lado los productos, el perfil de la reacción suele ser o así. La energía, existe una energía mínima necesaria que se conoce como energía de activación y es la mínima energía que tienen que tener las moléculas para que la reacción tenga lugar, ¿vale? En esta práctica, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues la vamos a dividir en dos partes. Por un lado, vamos a medir la velocidad de reacción. ¿Qué es la velocidad de reacción? Pues es la velocidad a la que se van descomponiendo los reactivos, se van consumiendo o se van formando los productos, ¿vale? La velocidad de reacción se define como la diferencia de la concentración de productos, ¿vale?, con respecto al tiempo, ¿vale? Es positiva porque los productos se van apareciendo, o con un signo menos si se define con respecto a los reactivos, ya que los reactivos van desapareciendo, ¿vale? Este simbolito, que es el de incremento, ¿vale?, se puede ver lo es más que la diferencia. Lo que se dice es, si es con respecto a los productos, pues la concentración de producto a tiempo 2 menos la concentración del producto que sea al tiempo 1 dividida por T2 menos T1. De igual manera se definiría con respecto a los reactivos, pero con el signo menos. Y os he dicho que había una segunda parte. La segunda parte de esta práctica será hacer un estudio cualitativo sobre las variables que afectan a dicha velocidad. Bueno, os he comentado que esta práctica consta de dos partes, ¿vale? En la primera parte vamos a medir la velocidad de reacción de una determinada reacción que va a tener lugar. En este caso, ¿vale?, vamos a tener zinc. Lo que nos dicen que en un tubo de ensayo vamos a introducir una cierta cantidad de zinc, ¿vale?, y vamos a añadir una disolución de ácido clorhídrico. Entonces, la reacción que tiene lugar ¿vale?, es esa. Tenemos zinc, ácido clorhídrico para dar
cloruro de zinc e hidrógeno. Como os he comentado antes, la velocidad de reacción se puede calcular con respecto a alguno de los productos o a algunos de los reactivos. Tendríamos que decidir cuál es el reactivo o el producto a partir del cual vamos a calcular la velocidad de reacción. El hidrógeno es un gas que se va a ir desprendiendo, con lo cual no parece buena idea hacerlo a partir del hidrógeno, ya que este hidrógeno se va a ir desprendiendo y no vamos a poder medir la cantidad de hidrógeno. De cloruro de zinc tampoco podemos calcular la cantidad que obtenemos, no la podemos medir ya que estaría en el tubo de ensayo, pero no la tenemos. El ácido clorhídrico, en principio, lo vamos a echar en exceso para que se consuma todo el zinc que tenemos en el tubo de ensayo. Así que, como la única cantidad que de verdad medimos en una balanza es el zinc, ¿vale? Que vamos a poner 200 miligramos, pues es la que vamos a tomar como referencia. Que al principio nos dice la práctica que vamos a tomar 200 miligramos, vamos a pesar 200 miligramos de zinc y una vez transcurrido la reacción vamos a suponer que se consume todo, esto sería el tiempo inicial, y al final vamos a suponer que la cantidad de zinc es cero. Vamos a suponerlo porque, como veréis después en el tubo de ensayo, se habrá disuelto todo el zinc y se habrá transformado en cloruro de zinc. Entonces, ¿cómo podemos calcular la velocidad de reacción? Nosotros añadiremos el zinc en el tubo de ensayo, ahora lo veremos, veremos el ácido clorhídrico y contaremos el tiempo. Una vez que veamos que se ha disuelto todo, paramos el cronómetro y tendremos el tiempo en el que la reacción ha transcurrido. Como, si os acordáis, incremento de T era T2 menos T1. T1 es 0, que va a ser un tiempo 0, empezamos, y T2 cuando paremos el cronómetro, con lo cual directamente tenemos un incremento de tiempo que será lo que nos dé lo que estamos midiendo. Y la velocidad de la reacción, como hemos dicho que va a ser con respecto al zinc, ponemos el modelo reactivo, ponemos el signo menos y será la concentración de zinc a T2 menos la concentración de zinc a T1 partido por T2 menos T1, ¿de acuerdo? La concentración de zinc no la tenemos en realidad, tenemos los 200 miligramos, pero la tenemos que calcular. El zinc, su masa atómica es de 65,5 gramos, ¿vale? Por mol. Tenemos 200 miligramos, esto es 0,2 gramos. Tenemos que un mol son 65,5 gramos, pesa 65,5 gramos. X mol pesarán los 0,2 gramos que hemos pesado. ¿De acuerdo? Entonces podemos despejar X, 0,2 gramos por un mol partido por 65,5 gramos, y tenemos que X es 3 por 10 elevado a menos 3 mol de zinc. ¿De acuerdo? Como teníamos 3 mililitros, ¿vale? 3 mililitros, el volumen que añadimos de ácido clorhídrico es de 3 mililitros, o lo que es lo mismo, 3 por 10 a la menos 3
litros, ¿vale? La concentración de zinc ya la podemos calcular en los moles, 3 por 10 a la menos 3 mol dividido por 3 por 10 a la menos 3 litros, va y se va, tenemos que es 1 molar, la concentración de zinc, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya tenemos que AT2 es 0 menos 1 partido por el incremento de tiempo que vamos a medir. Ya tenemos todos los datos para calcular la velocidad en molar segundo menos 1, ¿vale? Bueno, vamos a hacer la práctica que hemos comentado hoy de cinética. Para ello tenemos una balanza, tenemos 2 pipetas, tenemos el zinc en polvo, que es lo que vamos a pesar, tenemos una gradilla con unos tubos de ensayo y tenemos un par de soluciones de ácido clorhídrico. Ya veremos después también aquí. Vamos a empezar pesando nuestros 200 miligramos de zinc, muy importante. Bueno, una vez que ya nos hemos puesto la capa, vamos a pesar los 200 miligramos de zinc. Encendemos la balanza. Muy bien, paramos y $200 0,2 gramos. Lo añadimos en nuestro tubito de ensayo. Añadimos y ahora añadiremos los 3 mililitros de ácido clorhídrico, ¿vale? Una vez que añadamos el ácido clorhídrico, empezaremos a contar el tiempo con un cronómetro, ¿de acuerdo? Para ello, cogemos esta pipeta de 5 mililitros y cogeremos los 3 mililitros de ácido clorhídrico, 6 molar. Bueno, vamos a coger 2 mililitros y ahora cogeremos otro mililitro. Okay. Okay. No sé si se ve el humito. El hidrógeno se está desprendiendo, la reacción está teniendo lugar y el zinc está reaccionando con el ácido clorhídrico. Y ya damos por terminada la reacción. 4,41 minutos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer los cálculos para ver la velocidad de la reacción. Bueno, una vez llevado a cabo nuestro experimento, vamos a calcular la velocidad tal y como hemos visto antes. Nos ha salido que el incremento de t era 4,41 minutos. Pero, como sabemos, la velocidad se expresa en unidades de molar segundo menos 1, ¿vale? Entonces, estos minutos los tenemos que pasar a segundos. 4,41 minutos
o lo que es lo mismo, 281 segundos. ¿De acuerdo? 1 minuto son 60 segundos, pues la conversión nos da 281 segundos. Y aquí solo tenemos que dividir, sustituir por incremento de t, así la velocidad será igual este menos con este menos es más, entonces 1 partido por 281 que nos da 3,5 por 10 a la menos 3 molar segundo menos 1. Esta sería la velocidad de reacción del zinc a temperatura ambiente. Y ahora vamos a ver qué factores pueden afectar a la velocidad de reacción. Bueno, como os he comentado, vamos a realizar la segunda parte de esta práctica, que consiste en ver cuáles son los factores que pueden afectar a la velocidad de reacción. Para ello vamos a coger 200 miligramos de zinc en un tubo de ensayo, vamos a pesarlo y esta vez lo que vamos a modificar es la concentración de ácido clorhídrico. Anteriormente usábamos ácido clorhídrico 6 molar y ahora mismo vamos a coger ácido clorhídrico 2 molar. Vamos a disminuir la concentración y veremos cómo afecta a la velocidad. Para ello empezamos primero el zinc. Paramos y cogemos 200 miligramos. De zinc. Lo añadimos a nuestro tubo de ensayo y añadimos los 3 mililitros de ácido clorhídrico 2 molar. Y veremos cómo afecta a la velocidad de reacción. Vemos la diferencia con respecto al caso anterior. Empiezan a salir pequeñas burbujitas, pero nada que ver con el ensayo anterior. La velocidad de reacción, por tanto, ha disminuido, ¿de acuerdo? Al disminuir la concentración de uno de los reactivos. Ya hemos visto cómo afecta la concentración a la velocidad de reacción. Otro de los factores que puede afectar es la superficie de contacto. Para ello vamos a hacer 2 ensayos en paralelo. Cerramos el bote, siempre hay que cerrar los botes en el laboratorio. Vamos a hacer 2 ensayos en paralelo. Para ello vamos a tomar un clavo de hierro, ¿vale? Y en otro tubo de ensayo vamos a poner, lo pesamos, perdonad, se me olvidó. Vamos, paramos y pesamos. Pesa 300 miligramos. Y ponemos la misma cantidad de limaduras de hierro. Y veremos cómo vemos ahora vamos a añadir 3 mililitros de ácido clorhídrico 6 molar, ¿vale? Tomamos
interior y añadiremos 3 mililitros a cada uno de los tubos de ensayo. Y veremos si afecta la superficie de contacto en la velocidad a la velocidad de reacción. En este tubo tenemos el clavo, ¿de acuerdo? Vemos que se desprenden unas cuantas burbujitas. Está reaccionando con el ácido clorhídrico y se están desprendiendo unas cuantas burbujitas. Sin embargo, en este caso, la superficie de contacto es mucho mayor, el de las virutas, y vemos que está turbio debido a ese hidrógeno que se está desprendiendo, es la reacción, la velocidad de reacción. Por tanto, en este caso es mucho mayor que en el caso del clavo. ¿Vemos la diferencia? Bueno, ya hemos visto dos de los factores que pueden afectar a la velocidad de reacción: la concentración y la superficie de contacto. Por último, vamos a ver la temperatura, si afecta a la velocidad de reacción. Para ello, vamos a ver en uno de estos tubitos, por ejemplo, en el del zinc que preparamos antes, 2 molar, vemos que todavía está ahí sin reaccionar, ¿de acuerdo? Se desprenden algunas burbujitas a temperatura ambiente. Vamos a ver qué ocurre cuando lo introducimos en un baño a 90 grados, ¿vale? Para ello cogemos estas pinzas de madera y lo introducimos en el baño a 90 grados. Vamos a ver si la temperatura afecta o no a la velocidad de reacción. Pues sí, no sé si se verá, ahora mismo, conforme vamos a... Si vemos el tubo, vemos que salen las burbujitas tal y como ocurría en el primer caso. ¿Os acordáis? Con el ácido clorhídrico 6 molar, el aspecto era más parecido a este, con una velocidad mayor, de que el hidrógeno se está desprendiendo a una velocidad mayor. Por lo tanto, al aumentar la temperatura, la velocidad de reacción también aumenta. ¿De acuerdo? Y hasta aquí la práctica de hoy.